Bueno, hace 8 días comenzamos hablando acerca de Colosenses capítulo 3. Y bueno, no alcanzamos a terminar porque el tiempo no nos lo permitió. Pero en esta mañana queremos terminar Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y vamos a ir hasta el versículo 1 del capítulo 4. Sí, Colosenses capítulo 3, verso 18. Y lo que vamos a mirar en esta mañana es un tema de la vida práctica de nosotros como cristianos. Sí. Y vamos a mirar Colosenses capítulo 3, versículo 18. ¿Sí están ubicados ahí? Muy bien, vamos a leerlo juntos entonces. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en esta mañana a entender lo que Él ha dejado para nosotros? Señor, te damos gracias hoy, Padre, porque es un privilegio, Señor, poder estar delante de ti cuando un día no éramos dignos de ello, Señor. Gracias, Padre, porque nos has amado a pesar de lo que hemos sido, Señor, y en tu amor has destinado lo mejor para nosotros, Señor. Gracias porque tus planes son de bien para nuestras vidas, Dios. Y hoy queremos, Señor, al estar reunidos aquí, poder aprender y poder conocer más acerca de quién eres tú y también acerca de quiénes quieres que nosotros seamos, Señor. Quiénes quieres que nosotros cada día seamos transformados, Señor. Y hacia dónde quieres que vayamos, Dios. Señor, ayúdanos en esta mañana. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Dios. Y que, Señor, tu palabra, Dios, nos guíe, tu palabra nos forme, nos santifique y nos haga libre del error, del engaño y de la mentira, Señor. Te damos gracias, Padre, que tu presencia lleve esta palabra a lo profundo de nuestras vidas, Padre, y que ella provoque cambio, transformación en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros en lo que acabamos de leer podemos fijarnos en algo, y es que Dios nos deja ver que la vida cristiana o que el comportamiento de un cristiano no se limita solo a, por ejemplo, cuando venimos a un lugar como este, ¿no? Y cómo nos comportamos acá o cómo nos debemos comportar acá.
Me parece algo muy especial lo que Dios hace a través de los versículos que hemos visto, y es cómo Dios nos orienta y cómo Dios nos instruye acerca de cómo debe comportarse el cristiano en su casa, en su rol de padre, en su rol de esposo, de esposa, en su rol de hijo, en su rol de empleado, en su rol de jefe. Es lo que Dios deja ver a través de estos versículos. Y creo que es algo realmente importante para nosotros poder mirar a fondo esto. Porque a veces hay una gran contradicción en nosotros los cristianos, ¿cierto? Que solemos ser unos en un lado y solemos ser otros en otro lado, ¿cierto? Aquí somos muy bien, todos levantamos las manos al Señor, alabamos al Señor, pero muchas veces en nuestra casa, muchas veces en nuestro trabajo, muchas veces en los diferentes roles o papeles de la vida, nuestra forma de comportarnos es totalmente contraria y totalmente diferente. Así que Dios quiere que podamos integrar su palabra, su reino a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y que de esta forma podamos ver el cumplimiento de los propósitos y de los planes de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a tratar de mirar cada uno de los versículos, comenzando por el versículo 18. Bueno, comienza dirigiéndose acá a las esposas, ¿no? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y yo creo que muchas veces cuando escuchamos esta palabra sujeción o sometimiento, para muchos es una palabra que no es muy agradable, ¿cierto? Pensamos inmediatamente como en algo negativo, en algo que tiene que ver con abuso, maltrato, en algo que tiene que ver con que de pronto es menos, ¿cierto? Que es menos importante, que vale menos. Bueno, puede haber resistencia en nosotros y especialmente en las mujeres cuando se escucha acerca de esta palabra sujeción, o en otras partes de la Biblia la encontramos como sometimiento. ¿Y qué dice el verso 18? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, si esta palabra está allí, si esto aparece allí, es porque es bueno y es porque es necesario. El mismo Señor Jesús nos mostró sometimiento, nos mostró la práctica del sometimiento en su vida y en su caminar, cuando en muchas circunstancias y en muchos momentos, aunque le era difícil, rindió su vida en obediencia y en sometimiento a la voluntad del Padre. Así que la palabra someterse no es una mala palabra, simplemente ha sido una palabra mal interpretada muchas veces, ha sido una palabra mal usada y muchas veces abusada y tergiversada, tristemente por nosotros y en medio de los creyentes. Así que miramos algo bien importante aquí, y es que el versículo 18 comienza diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y este versículo nos deja ver que el trabajo del hombre no es someter a la mujer, sino que el sometimiento de la mujer hacia el hombre debe surgir de ella de una manera libre y espontánea, en reconocimiento al diseño con la cual Dios la ha hecho y a la función y a la tarea que Dios le ha delegado. ¿Sí? Y vamos a mirar qué significa entonces esa palabra sumisión o sometimiento. Bueno, en unas palabras sencillas, resumidas, sumisión o sujetarse quiere decir dar honor, respeto al esposo y ser ayuda y apoyo para él. En palabras resumidas y en palabras sencillas,
sujeción o sometimiento de la esposa al esposo es dar honor, respeto y ser ayuda para el esposo. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó en Génesis capítulo 2, lo que nos describe allí la Biblia, que estaba el hombre solo y ¿qué vio Dios? ¿O qué pensó Dios? No era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué decidió hacer Dios? Decidió crearle una compañía, un apoyo, una ayuda idónea. ¿Y cómo describe Dios allí a la mujer? Le haré que una ayuda. Y eso deja ver parte del diseño y parte del propósito de Dios con la mujer. Es que sea un apoyo, que sea una ayuda y que reconozca el papel y el liderazgo del hombre. Aquí hay algo muy importante. Dios crea primero al hombre en una señal y en una representación de que delega al hombre el liderazgo del hogar, el liderazgo de la familia, y luego crea a la mujer para que ésta sea una ayuda y un apoyo al hombre en el liderazgo que Dios le ha encargado. Por eso cuando Eva peca y cuando pasa toda esta situación, ¿a quién es que Dios le pide cuentas? Aunque fue Eva la que pecó, Dios le pide cuentas a Adán, ¿cierto? Porque era el líder del hogar, era el líder de la familia. Ahora, cuando nosotros hablamos de liderazgo y cuando nosotros hablamos de que la mujer fue creada para hacer ayuda, eso no tiene nada que ver con que el uno valga más que el otro o con que el uno sea más que el otro. A veces pensamos eso, ¿cierto? Porque en nuestra figura o en nuestra forma de ver, ¿cierto? Si vemos al gerente de una empresa y vemos a la señora que hace el aseo, muchas veces en nuestra mentalidad de clases pensamos que el gerente vale más y pensamos que la señora que hace el aseo vale menos. Y muchas veces cuando vemos también la figura de Dios con el hombre creándolo para ser líder y con la mujer creándola para hacer ayuda, también tratamos de concebir la idea de que entonces el hombre es más y que la mujer es menos. Pero eso no es así. El hombre y la mujer tienen igual valor, tienen igual dignidad, por cuanto ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero sí hay algo que es diferente y son los roles y las tareas que Dios le ha encargado a cada uno. Ahí sí hay una diferencia. Y Dios diseñó y Dios delegó al hombre para que él fuera líder, para que él fuera el líder de su casa y para que la mujer fuera el apoyo. Entonces cuando vemos en el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, lo que se nos está diciendo es: mujeres, reconozcan el liderazgo de su esposo, hónrenlo, respétenlo y sean de apoyo para él, sean de ayuda para él, ¿cierto? Y luego dice como conviene en el Señor. Es interesante lo que dice allí. ¿Por qué razón? Porque la mujer solo está obligada y solo está, instruida por Dios a someterse al esposo en aquellos asuntos que sean justos, correctos delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el esposo le pide a la esposa que haga cosas que no van de acuerdo a la voluntad, al propósito de Dios, la esposa no está obligada a obedecer ni a someterse en esos asuntos. Amén. O sea, esto no es como que entonces ahora el hombre puede venir y hacer y deshacer. No, el maltrato, el abuso, la injusticia no es algo que la mujer esté obligada a soportar ni a permitir en su vida ni en su hogar. Es aquello que conviene en el Señor, es decir, aquello que honra y aquello que agrada a Dios. Van a haber momentos donde la mujer, debido a que nuestro diseño ha sido dañado y ha sido afectado por el pecado, van a haber momentos donde la mujer va a tener que también decirle no al hombre.
Si es un asunto que está mal, si es un asunto que no honra y no agrada a Dios, en ese momento, en esa situación, la mujer tiene toda la libertad y tiene todo el derecho para decir no y para hacerse respetar y para darse su lugar. ¿Sí? Estamos aquí porque a veces también ha sucedido que con este tema de que la mujer se someta, entonces muchos han usado esto para el abuso, para el maltrato, para la opresión. Pero este es un versículo que no está diseñado ni fue pensado por Dios para que entonces la mujer se tuviera que aguantar todo y el hombre pudiera hacer y deshacer. De ninguna manera. Es un versículo que está diseñado para orientar a la mujer acerca de cómo se debe comportar ella, pero también acerca de hasta dónde debe llegar, cuáles son los límites. Pero vamos a pasar al versículo 19. Y cuando miramos el versículo 19, yo creo que en el versículo anterior, pues los hombres estábamos como un poco contentos y nos agradaba escuchar eso, ¿cierto? De que la mujer tiene que someterse y tiene que estar ahí. Pero vamos a mirar el versículo 19, lo que nos dice. Ahora se dirige a los maridos. Qué equidad y qué justicia la de Dios. No le habla solo a las casadas, sino que ahora en el versículo 19 se dirige a los hombres. Y yo creo que aquí en este versículo los hombres tenemos que agarrarnos muy bien de nuestras sillas. Miremos lo que dice el versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Como decía al comienzo, el trabajo o la tarea que Dios le encargó al hombre no fue someter a su esposa. ¿Cuál fue el trabajo y cuál fue la tarea que Dios le encargó al hombre? ¿Qué dice el versículo 19? Maridos, ¿qué? Amad. Mire que Dios no le dice al hombre, someta a su esposa. No, ¿qué le dice? Ámela. ¿Qué le dice a la esposa? Reconozca el liderazgo de su esposo, hónrelo, respételo. Pero ¿qué le dice ahora Dios al esposo, al hombre? Ámela, ¿cierto? Ámela. Ahora, cuando nosotros miramos este término o esta responsabilidad del hombre, miramos que es una responsabilidad mucho mayor y mucho más grande que la que tiene la mujer. ¿Sí? La mujer tiene la responsabilidad y tiene el deber de someterse a su esposo, de reconocer el liderazgo, de honrarlo, de respetarlo, ¿cierto? Ahora, sabemos que hay situaciones en medio de esa relación de hogar y en medio de nuestra cultura. Actualmente hay dos extremos muy dañinos, y es el extremo cuando el hombre, a través de la fuerza, a través de ser machista, a través de ser agresivo, impone su liderazgo sobre la mujer, impone su liderazgo sobre la familia. Ese es un extremo dañino, destructivo, que no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Pero también hay otro extremo, y es el extremo cuando el hombre no asume su liderazgo, cuando el hombre es pasivo, cuando el hombre es irresponsable, cuando el hombre no hace nada en la casa. Y entonces, ¿qué le toca hacer ahí la mujer? Le toca a la mujer en ese momento asumir el liderazgo y asumir el papel que el hombre debería tener. ¿Por qué razón? Porque hay un hombre que no está asumiendo su rol, asumiendo su papel y asumiendo su liderazgo dentro del hogar. Esos dos extremos no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Sin embargo, porque estamos en un cuerpo corrompido por el mal, vemos que eso abunda, ¿cierto? Y quizás pueda estar pasando en alguno de los hogares que estén hoy acá, ¿cierto? Ese extremo donde el hombre no se gana el respeto, sino que lo impone a la fuerza y a través de la violencia.
¿cierto? Y pueden haber esas dos situaciones. El hombre que no se gana el respeto, sino que lo impone a través de la fuerza, a través de los gritos, a través del maltrato y a través de la violencia. Pero también puede haber el otro extremo, el hombre que no hace nada y que deja que la mujer, que su esposa sea la que haga todo. Aunque eso pareciera que, bueno, pero no es el diseño de Dios. El hombre debe entender cuál es la tarea y cuál es el papel en el que Dios lo ha puesto. Y la mujer debe, así como cuando el hombre esté siendo maltratador y abusador, la mujer debe de ponerle un límite y de hacerse respetar. Así también cuando la mujer vea que el hombre no está ejerciendo su rol, ella no debe aprovecharse de eso para ella entonces tomar todas las riendas, sino más bien debe ayudar a su esposo poco a poco para que él vaya tomando el liderazgo, el papel y la tarea que a él le corresponde dentro del hogar. Amén. Ese es el diseño de Dios. Ahora venimos de estar fracturados, de estar quebrantados, de estar distorsionadas nuestras vidas por el pecado. Pero sin embargo el propósito de Dios es cada día acercarnos al diseño de Dios, al diseño de Él para nuestras vidas. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en el versículo 19, en la tarea que Dios le encarga al hombre. Y es la tarea de ¿qué? De amar a su esposa. Vamos a mirar Efesios 5, 25 al 29. Allí se describe y se detalla mucho mejor qué es esto de amar a la esposa. Efesios 5, 25 al 29. Allí vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta que así como alguien o que así como Dios le entrega al hombre, digamos, el liderazgo, le entrega al hombre las riendas de su hogar, asimismo tiene una mayor responsabilidad, ¿cierto? Y vamos a mirar qué implica o qué significa eso de que el hombre ame a su esposa. Miremos por favor Efesios 5, 25 en adelante. Miremos ahí juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? ¿Y qué sigue diciendo allí? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí hay una descripción de cómo el esposo, de cómo nosotros como esposos debemos amar a la esposa. Y no es como a nosotros nos parece, no es como vimos que nuestros padres lo hacían, no es como vemos que fulano de tal lo hace, sino que se nos presenta un modelo acerca de cómo debemos amar. Y es, el versículo 25 dice, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Que somos cada uno de nosotros. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Es un amor que se manifiesta o que se practica no en las palabras solamente, sino es un amor que se vive y que se practica a través del sacrificio
y a través de la entrega. Amén. A través del sacrificio y a través de la entrega. Entonces, esta forma de amar que el Señor nos encarga a nosotros los hombres, no es cualquier forma de amar. Es la forma de amar que Jesús nos modeló, o como Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros. Y entonces, en otras palabras, cuando vemos que en Colosenses dice que el esposo ame a su esposa, está tratando de decirnos que debemos sacrificarnos por ellas, que debemos entregar nuestras vidas y que nuestras vidas deben de vivir en función de buscar el bienestar y de buscar la felicidad y buscar la plenitud de la otra persona, ¿cierto? Pero ¿qué sigue diciendo luego? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es decir, que ese amor o esa forma de amar en la cual Dios nos invita a hacerlo, es un amor que busca que la otra persona sea mejor, se desarrolle y alcance el propósito y el plan de Dios para su vida. Es decir, es algo a través de lo cual hacemos que la otra persona tenga un mejor bienestar, tenga un mayor bienestar. Y cuando nosotros miramos esta descripción, vemos que no se acerca nada al machismo, ni que se acerca nada a la esclavitud, sino que se acerca ¿a qué? A un verdadero bienestar. Dios estaba pidiéndole a la esposa, o le pide a la esposa, sujétese a su esposo. Pero luego Dios le dice al hombre, ame a su esposa. ¿Por qué razón? Porque Dios, al pedirle a la mujer, sujétese a su esposo, Dios estaba preparando a su esposo para que al ella sujetarse a él, estuviera en buenas manos y no estuviera en malas manos. Cuando Dios le dice al hombre, ame a su esposa, es porque Dios está preparando y capacitando al hombre para que esa mujer que va a llegar y se va a sujetar a él sea bien cuidada, sea bien tratada y sea ayudada también para desarrollar el plan y el propósito de Dios con su vida. No es para que venga y entonces el hombre se aproveche de eso y él haga y deshaga, de ninguna manera. Aquí vemos que el que tiene una mayor responsabilidad en el hogar es el hombre. Los que tenemos una mayor responsabilidad dentro del hogar somos los hombres. Y tanto que lo que implica amar, implica ¿qué? Sacrificio, implica entrega, implica aportar a la otra persona para que sea mejor de lo que ya es y para que cada día sea mejor de lo que ya es, ¿sí? No es que sea ya como la que no se ve y como la sirvienta, de ninguna manera. Esa no es la idea y esa no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios, como dice que Él lo ha hecho con nosotros, santificarnos, habiéndonos purificado. ¿Para qué? Para un día presentarnos delante de Él como sin mancha y sin arruga. Es decir, Él tomó nuestras vidas, tomó lo peor de nosotros. ¿Y qué hizo o qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha ido cambiando, nos ha ido transformando. ¿Para qué? Para un día presentarnos ante Él mismo como sin mancha y sin arruga. Y en alguna medida y quizás sea algo para ilustrar, pero puede tener mucho que ver con esto. Y alguien decía que la mujer es el reflejo de su esposo, ¿sí? La mujer refleja en gran medida la forma en que su esposo la trata y la forma en que su esposo es con ella, ¿sí? Y eso es tan importante porque luego sigue diciendo acá el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
Qué tremendo eso, ¿no? ¿Cómo está diciendo Dios que nosotros como hombres debemos amar? Como a nuestros mismos cuerpos, ¿cierto? Es decir, que es un amor que nos saca del egoísmo, que nos saca del yo, de buscar mi comodidad, de buscar mi bienestar, de buscar solo lo mío. ¿Para qué? Para buscar también el bienestar, el ayuda, el apoyo para la otra persona. Amén. Entonces no tiene nada que ver con que ella es la sirvienta, con que ella es la que tiene que pensar en mí solamente, sino que Dios encarga al hombre la tarea de ¿qué? De cuidar, porque dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que ¿qué hace? La sustenta y la cuida. Aquí hay dos cosas importantes que implica ese amar que Dios nos enseña a nosotros los hombres. Sustentar, es decir, proveer. ¿Qué significa eso? Que en la casa el que debe estar mayormente preocupado por qué hay o qué no hay y por traer y por proveer es el hombre, no la mujer, la que tiene que estar allá rascándose la cabeza y pensando, ¿y esta semana con qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? No, es el hombre el primero que tiene que estar al frente como líder, diciendo y pensando y buscando la manera a ver cómo hay provisión. Ahora, eso no quiere decir que entonces la mujer no pueda trabajar y no pueda ayudar. Claro que sí, pero la mayor responsabilidad o el que debe ir adelante en eso, ¿quién debe ser? El hombre, ¿cierto? Y por eso dice que la sustenta y que y la cuida. La cuida. Sí, esa es otra parte supremamente importante, y por eso creo que aquí vamos a aterrizar nuevamente en Colosenses capítulo 3, porque aquí dice Dios al hombre: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. ¿Qué es un hombre áspero? ¿Qué piensan ustedes? Mujeres, a ver, los hombres no digan nada. Mujeres, ustedes, ¿qué es un hombre áspero? No le entendí, perdón. La mujer. Dijimos que las íbamos a dejar hablar a ellas, porque ellas sí van a decir las cosas más imparcialmente, ¿cierto? Bueno, tratan con desprecio, ¿cierto? ¿Quién más dicen? Mujeres, tengan libertad para desahogarse. ¿Qué es hablar pisado? Yo entiendo así, hablar y... Sí. Ok, decir las cosas de una mala manera. Ok. ¿Quién más? Entonces, claro, lo contrario sería hacer no tener en cuenta para tomar esas decisiones. ¿Quién más? Uy, malos tratos, sí, malas palabras. ¿Alguien más? Bruscos, ¿cierto? Posesivos, dominantes, ¿cierto? Agresivos, controladores, irrespetuosos. Ya. Muy bien. Pero qué bueno que podamos ver las cosas como son, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes acaban de decir. Eso es un hombre áspero, ¿cierto? Un hombre que es agresivo, que grita, que maltrata, que es desconsiderado, ¿cierto? Que no respeta,
que no tiene en cuenta a la otra persona. Bueno, ahora, nosotros los hombres, por el diseño de liderazgo que Dios nos ha dado, pues tendemos a veces a ser un poco fuertes, ¿cierto? Un poco fuertes. Y ahí tenemos que luchar nosotros, así como las mujeres tienen que luchar con la sujeción, ¿cierto? Porque no es fácil para ellas tampoco. Pero así también nosotros como hombres tenemos que luchar con esto. Pero es ahí donde Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Amén. Es ahí donde Dios quiere transformar y donde Dios quiere cambiar nuestras vidas. Y el tema de ser ásperos y el tema de ser duros es un tema contrario a la forma en que Dios quiere que nosotros amemos y que nosotros tratemos a la esposa, ¿cierto? Y es un asunto tan serio, pero tan serio para Dios, que dice Primera de Pedro 3:7, en la Nueva Versión Internacional, se la voy a leer, y dice lo siguiente: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, o en otra versión dice que es como un vaso frágil, ¿cierto? Y es cierto, ¿a cuántos nos ha pasado que uno a veces está así todo como hablando duro o de pronto estresado y ella se pone a llorar y uno dice, pero ¿por qué llora? ¿Cierto? Porque es frágil, ¿cierto? Y eso se expresa a través de la sensibilidad que hay en la mujer, ¿cierto? Pero es que así es el diseño con el cual Dios las hizo, ¿cierto? Y dice el versículo al final: ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Mire, para Dios es tan serio esto de que el hombre no sea áspero ni duro con la esposa, que Dios lo pone en el punto de que si el hombre es así, de que si el hombre cristiano es así, eso le va a tener estorbo y obstáculo en sus oraciones. Y a veces como hombres nos puede llegar a pasar que decimos, bueno, ¿por qué yo oro? ¿Por qué yo le pido a Dios por esto? ¿Y por qué como que Dios no me oye? Y pensamos que es el diablo y pensamos que es el enemigo y no, hay que dejar eso allá porque debemos aprender a asumir la responsabilidad de lo que cada uno de nosotros hacemos y no echarle la culpa al diablo por las cosas mal hechas que nosotros hacemos. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí al hombre? Dios le está diciendo a los hombres, tenga mucho cuidado, porque en la forma en que usted trata a su esposa, en esa misma forma, la gracia y la bendición de Dios van a estar sobre su vida. Si usted trata a su esposa con dureza, con aspereza, y no la trata con amor como Dios le ha mandado, eso se va a convertir en un obstáculo para que la bendición y el favor de Dios esté sobre su vida. Amén. Esto es una realidad de vida, hermanos. Y a veces uno no se fija en eso, ¿cierto? El hombre puede ayunar, puede orar, puede vigilar, puede venir a la iglesia, puede diezmar, puede servir, puede hacer todas esas cosas. Pero si en su casa no trata a la esposa como Dios manda que debe tratarla, ahí echa a perder todo lo demás. Y lo demás no sirve de nada. Porque ¿qué quiere Dios? Obediencia y no sacrificios. No podemos tratar de engañar y de comprar a Dios con todas esas otras cosas cuando no estamos haciendo lo más importante. Y es lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces la tarea del hombre no es dominar ni controlar a su esposa. La tarea del hombre es que amarla. Y en la medida que la ama, Dios la va a ir cambiando y Dios la va a ir transformando. Amén. Entonces es un amor que cambia y que transforma. Y a veces nosotros tratamos de hacer lo contrario, tratamos de cambiar a la otra persona no con amor,
sino con violencia, con agresividad, ¿cierto? Y Dios nos invita acá a que esa forma de cambio es como a través de amar, de entregarse, de sacrificarse por la otra persona, de servir a la otra persona, de proveer a la otra persona, de cuidar a la otra persona, de ayudar a la otra persona. Dios quería asegurarse de que ese hombre al cual Él iba a dar a esa mujer, la iba a cuidar y la iba a proteger y iba a estar en buenas manos. Por eso Dios pide al hombre: ame a su esposa. Dios no iba a entregar a una hija de Él en manos de un gamín para que la acabe. No, Dios la entrega en manos de un hombre. ¿Para qué? Para que la ame, ¿cierto? No para que sea su sirvienta, no para que sea su esclava, sino ¿para qué? Para amarla. ¿Y qué implica amarla? Sacrificarse por ella, entregarse, buscar su bienestar, proveer para sus necesidades, cuidarla, ¿cierto? Apoyarla, estar ahí. Eso no tiene nada que ver con el machismo ni con las enseñanzas equivocadas que nos dan muchas veces acerca de estos temas. Amarla como Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. Amén. Y creo que aquí aplica la regla de oro, ¿no? Que lo que querramos que los demás hagan con nosotros, asimismo nosotros debemos hacerlo con ellos. Entonces, cuando el hombre trata a su esposa, tiene que pensar cómo le gustaría que lo trataran a él, cómo le gustaría que fueran con él. Y así como querramos que las demás personas sean con nosotros, asimismo nosotros debemos ¿qué? Ser con las demás personas. No esperar que los demás lo hagan, sino yo tomar la iniciativa y hacerlo, ¿cierto? Porque puedo terminar descuidando mi deber y mi responsabilidad. Pero vamos a ir avanzando en esto, ¿sí? Y yo creo que esto nos ayuda mucho a entender los roles y los papeles del hombre y de la mujer. ¿Cuál es la tarea que Dios le ha encargado a cada uno? Y cuando cada uno hace esa parte, Dios va a bendecir el hogar, Dios va a bendecir la familia y Dios va a prosperar y va a llevar a cabo su voluntad y sus propósitos. Amén. Así que yo les animo a que podamos reflexionar cada uno, hombres y mujeres, en cómo estamos acerca de ese rol que Dios nos ha encomendado. Pero miremos lo que sigue diciendo el verso 20. Hijos, ahora se está dirigiendo el Señor a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Sin duda alguna, este versículo sale o emana del gran mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Es un principio que no se puede quebrantar. Pero luego sigue diciendo el versículo 21 también a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces los padres solo nos agrada quizás el versículo de honra a tu padre y a tu madre, muchachos, ¿cierto? Pero Dios también se dirige a los padres. ¿Y qué dice Dios a los padres? No exasperéis. ¿Qué significa eso de no exasperéis? En otras palabras, Dios le está diciendo a los padres: padres, no lastimen a sus hijos. ¿Ustedes creen que muchas veces como padres nos pasa eso? ¿Cierto? Pero les exigimos a ellos honra, ¿cierto? Sin embargo, los padres abusan y lastiman y hacen enojar y maltratan y abusan de sus hijos. Y Dios está diciendo: padres, ¿qué? No lastimen, no abusen, no maltraten a sus hijos, para que ellos ¿qué? No se desalienten, ¿cierto? Pero luego sigue diciendo el versículo 22, ahora se dirige a los empleados:
o a los que trabajan, ¿cierto? Podríamos interpretarlo de esta manera. Siervos, obedeced en todo a vuestros jefes, podríamos decirlo, ¿no? No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Miren qué tremendo esto que Dios nos enseña aquí, que cuando nosotros trabajamos para alguien, no debemos fijarnos que solo estamos haciendo el trabajo para esa persona. Debemos ir mucho más allá y debemos hacer las cosas no solo como para esa persona, sino que debemos hacer las cosas como para ¿quién? Para Dios, ¿cierto? Nos muestra aquí el Señor la forma en la que debe ser la actitud de un cristiano en el trabajo. No es un cristiano que está renegando, no es un cristiano que está hablando mal de su jefe, no es un cristiano que se está quejando por todo, sino es un cristiano que sirve y hace las cosas con lo mejor que tiene, con lo mejor que puede, porque sabe que las hace para Dios. ¿Por qué? Mire el versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros sabemos que muchas veces como empleados no nos reconocen lo que nos deberían reconocer, no nos quizás remuneran como deberían hacerlo, pero debemos entender algo: pongámosle siempre la mejor actitud a todo lo que hagamos. Y si el hombre no lo ve, si el hombre no lo valora, si el hombre no lo recompensa, hay un Dios bueno y justo en los cielos que un día se encargará de honrarnos y de recompensarnos lo que el hombre no reconoce. Y nos bendecirá y nos prosperará. Y si no nos valoran ahí, Dios nos sacará y nos pondrá en un lugar mejor. Pero mientras estemos ahí, no hagamos las cosas quejándonos ni a regañadientas, hagámoslas con el mejor ánimo y con la mejor actitud. Amén. Que Dios se encargará de hacer justicia a favor nuestro. Y luego termina el verso 1 del capítulo 4 dirigiéndose a los jefes: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí también se dirige a los jefes, ¿no? Para que no abusen de sus empleados, para que les paguen lo justo que deben pagarles, para que las condiciones de trabajo sean dignas, ¿cierto? No los maltraten, ni los subyuguen, ni los exploten, ni los opriman, sino que sean justos. Quizás si hoy usted es empleado o es jefe, o el día de mañana, no sé, Dios le va a dar algo para ser jefe, que Dios nos ayude a todos para comportarnos como dice acá en su palabra. Amén. Que en cualquier rol o función o papel que Dios nos ponga, podamos comportarnos como Él desea que nos comportemos, sea como esposo, sea como esposa, sea como hijo, sea como padre, sea como empleado, sea como jefe. Que en cada una de esas áreas nosotros nos comportemos como hijos e hijas de Dios. ¿Y cómo debemos comportarnos? Como lo acabamos de leer, como lo acabamos de ver. Que el Señor nos ayude a cada uno a poderlo hacer de esta manera. Amén. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies y oremos al Señor juntos en esta mañana. Padre, nosotros te agradecemos hoy, Señor, porque nos muestras, Señor, y nos hablas de una manera tan clara, Señor, de una manera tan entendible a nuestras vidas, Padre. Y hoy, Señor, nosotros no queremos tomar esta palabra a la ligera, Señor. No queremos tomarla como algo pasajero, Dios.
no queremos que sea algo pasajero, Señor. Queremos que esta palabra permanezca en nosotros, Dios. Que esta palabra permanezca en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Y que la podamos obedecer, que la podamos poner en práctica, Dios. Oramos a ti, Padre, en esta mañana y te pedimos que ayudes a las esposas para reconocer el liderazgo, la autoridad y el papel del hombre, del esposo dentro de su hogar, Señor. Padre, ayuda a cada esposa, a cada mujer aquí que es esposa, para que no irrespete a su esposo, Señor, para que no usurpe el lugar de liderazgo que a él le corresponde, Señor, sino que pueda más bien, con sabiduría, Señor, saber ayudar a su esposo y saberle reflejar a Cristo a través de su buen comportamiento, Señor. Pero también oramos que nos ayude, Señor, a nosotros los hombres, los esposos, quienes tenemos la mayor responsabilidad, Señor. Y es la responsabilidad de amar como Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros, Dios. Esa es una tarea tan grande, Señor, que en nuestras propias fuerzas y capacidades no la podemos hacer, Dios. Y hoy te pedimos la ayuda, Padre. Y hoy te rogamos, Señor, que nos des de tu gracia, que nos des de tu ayuda, Dios, para que podamos amar cada día como debemos amar, Señor, a nuestras esposas, Dios, y que no seamos ásperos con ellas, Señor, sino que podamos recordar, Padre, cómo es la manera correcta en que debemos tratarlas, Señor, sacrificándonos por buscar su bienestar, Señor, cuidando de ellas, proveyendo para su sustento, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros como esposos, Dios, a amar, a valorar, a cuidar y a respetar, Señor, las esposas, la mujer que tú nos has dado, Señor. Sé obrando, por favor, Padre Santo, en nosotros como hijos, como padres, Señor, como empleados, Señor, como jefes, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que en cada rol, que en cada papel y que en cada momento y que en cada lugar donde estemos, Dios, hay una manera correcta de actuar, hay una manera correcta de hacer las cosas para que podamos, Señor, honrarte y para que podamos, Señor, disfrutar de una vida de bienestar, de una vida de bendición, Dios. Hoy oramos a ti, Padre, y rogamos, Señor, que al salir de este lugar podamos salir con una firme convicción y determinación de hacer cambios si tenemos que hacerlos a partir de haber escuchado tu palabra, Señor. Ayúdanos a reconocer si hemos estado obrando mal y ayúdanos a cambiar, Señor, y a hacer las cosas, Padre, como tú quieres que las hagamos, bendito Dios. Señor, muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.